Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto en este día poder dirigirme a ustedes y poder saludarles, esperando que se encuentren bien con la ayuda del Señor, mis amadas hermanas acá en Pamplona, también en Noruega, en País Vasco, en Francia y a todos quienes semanalmente nos acompañan. Vamos a leer la palabra del Señor de este devocional en 1 de Juan, capítulo número 3, versículo número 3. Y leo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En primer lugar, doy muchas gracias al Señor por esta bendición tan especial que me concede un domingo más para poder dirigirme a vosotros a través de este medio, esperando que esta palabra pueda ser de mucha bendición a nuestra vida espiritual. Recuerdo que el domingo anterior el Señor nos hablaba sobre la importancia de comprender adecuadamente lo que significaba ser amado por Dios. Que Dios no nos amaba por el hecho de ser pecadores, sino que Él nos amaba porque éramos sus hijos. Y que Él había muerto por nosotros pese a que éramos pecadores. Y en la palabra de hoy, en la palabra que el Señor nos ha dado en este versículo número 3, este versículo está contextualizado, si nosotros tratamos de contextualizar por qué Juan le dice esto a la iglesia, está contextualizado en su mensaje, en donde él da a conocer algo semejante a lo que el Señor ya nos decía el domingo anterior. Pero a diferencia de Pablo, que él decía que Dios mostraba su amor para con nosotros, Juan hace un llamado a la iglesia para que mire el amor de Dios. Por un lado, Dios entonces muestra su amor y nosotros tenemos que mirar el amor de Dios. Y Juan, en el capítulo 3 que hemos leído, en el primer versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué importante es poder saber ver lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios siente por nosotros, lo que Dios ha manifestado en favor de nuestra vida. Y luego complementa ese llamado a mirar el amor de Dios diciendo para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir que más allá, no solamente Cristo el Señor murió en la cruz con el propósito de salvarnos de la condenación del pecado, de nuestras propias culpas, de esa condenación eterna, sino que nos ha llamado no para vivir una vida de esclavitud, no para vivir una vida de sufrimiento lejos de Él, sino que nos ha llamado para poder vivir una vida cercana a Él, una vida totalmente cercana a nuestro Padre Celestial. ¿Y en qué condición? No en la condición de un esclavo, no solamente en la condición de un siervo, sino que en la condición más maravillosa que Dios ha podido dar al ser humano. Y dice, para que seamos llamados, dice Juan, hijos de Dios. Qué gran amor el Señor nos ha dado, hermanos, para que seamos llamados hijos, hijas de Dios. Y por esto el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Por cuanto el mundo no ha conocido al Señor, no nos conoce, no nos comprende, no puede entender por qué nosotros vivimos la vida que estamos viviendo. Una vida muy parecida a la de ellos en algunas cosas, porque vamos caminando en este mundo, también con afanes propios a los seres humanos que vivimos y transitamos en este mundo, es natural, pero con los ojos puestos en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que dice Juan esto en el versículo 1, en el verso 2, llama a meditar, diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Y luego dice, y aún, pese a que ya ser hijo de Dios es una gran bendición, pero él dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y cuando Él se manifieste, le veremos, dice, tal como Él es. Y aquí, amados hermanos, Juan ahora nos introduce a aquella promesa de que Él un día vendrá a buscarnos, a buscar a su amada iglesia, el advenimiento del Señor. Qué maravillosa promesa es la que ha recibido la iglesia. No solamente mostró su amor en que aún siendo pecadores murió por nosotros en la cruz el Señor, sino que también hoy nos ha llamado sus hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque lo que será la iglesia es algo mucho más precioso, mucho más grande que simplemente ser llamados aquí hijos de Dios. Hay algo mucho más grande
que Dios hará de nosotros. Y cuando eso ocurra, le veremos tal como Él es. Hoy día la mente humana podría imaginar de muchas maneras al Señor, pero lo más glorioso es que usted y yo no nos conformamos con imaginarnos al Señor. Simplemente nos aferramos a la esperanza, escuche bien, de que un día le veremos tal como Él es. Esa es mi esperanza, esa es su esperanza. No que viviremos imaginándonos a un Cristo que murió en la cruz por nosotros, sino que nos aferramos a la esperanza de que un día le veremos tal como Él es. Hermanos, y en este contexto de lo que ya hemos dicho, en lo que dice Juan en el verso 1 y 2, en el versículo 3, el verso que hemos leído, Él termina diciendo así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que un día Él se va a manifestar, Él vendrá por nosotros y nosotros podremos volar a su presencia. Como lo dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice, y lo inmortal, este cuerpo mortal, se vestirá de inmortalidad. ¿Sí? Lo corruptible, este cuerpo corruptible, que se corrompe, eso quiere decir, será vestido de incorrupción. Y seremos, dice, tal como Él es. Hermanos, esta es una promesa que Dios ha dado a la iglesia. Y todo aquel que tiene esta esperanza, el verso que hemos leído, en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Qué importante es poner nuestra esperanza en Él. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Quién ha sido el que nos llamó al Evangelio? ¿Quién ha sido el que hizo el contrato con nosotros para que fuéramos ahora sus hijos? Este contrato eterno de que somos hijos de Él, ¿verdad? ¿No es nuestro Dios? No dependemos de nadie, no dependemos de ningún tipo de personas, no dependemos de ningún grupo humano, no dependemos de ningún grupo social, no dependemos de ninguna organización. Pase lo que pase alrededor nuestro, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nada nos puede tocar, porque tenemos un contrato eterno con nuestro Dios en donde Él es nuestro Padre y nosotros, más que esclavos, más que siervos, más que incluso amigos, Él nos llama de una manera mucho más gloriosa al decir que somos sus hijos y que aún todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque lo que Dios tiene para su iglesia es muy grande, hermanos. Qué maravilloso es poder comprender esta gran verdad. Y en este contexto es que hoy nos habla el Señor de la importancia de poner nuestra esperanza en Él. Este devocional es un llamado para que no nos olvidemos de poner nuestra esperanza en el Señor. No pongamos nuestra esperanza en el ser humano, porque los hombres fallan, las personas fallan, pero Dios nunca fallará. Pablo, el apóstol, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, le dice, mantengamos pues firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mire, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, que nosotros debemos hacer de nuestra esperanza en Él una verdadera profesión. Y agrega el escritor de los Hebreos diciendo, porque fiel es el que prometió. Si el que prometió hubiese sido un ser humano, tenemos altas probabilidades de fallar, porque el ser humano falla en todo. Pero como el que prometió es Dios, fiel es el que prometió. Y esto es algo que la iglesia debe recordar siempre. Nosotros no depende nuestra vida y nuestra esperanza de nadie, solamente nuestra esperanza debe estar puesta en Él. Cuando nosotros, hermanos, conscientemente, no solamente de palabras, sino que conscientemente estamos claros de que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Dios, todo lo que puede ocurrir a nuestro alrededor no nos puede tocar. Puede haber muchas cosas raras, pueden haber cosas malas alrededor nuestro, pero nosotros tenemos claro hacia dónde vamos. Sabemos cuál es la meta, sabemos cuál es el destino de nuestra vida espiritual. Seremos como Él también. Hermanos, hermanas amadas, Cristo el Señor hoy nos habla de la esperanza en Él. No podemos perder la esperanza en Él. Cuando usted mira la palabra del Señor, San Lucas capítulo 24, el Señor había muerto en la cruz. Era el día de reposo. Había pasado el día de reposo y era el primer día de la semana, Iban dos caminantes desde Jerusalén a Emaús. Y en ese caminar iban tan tristes como muchos
que muchas veces en medio del Evangelio también van caminando tristes porque parece que han perdido la esperanza, pero en este devocional Cristo nos llama a tener esperanza. Y van tan tristes aquellos dos caminantes de Emaús que aparece allí el Señor Jesucristo resucitado. Ellos no le reconocieron porque no eran capaces de ver que era el Señor. Y el Señor los mira, se le acerca y le dice, muy cerquita de ellos, juntito a ellos, les dice, ¿qué pláticas son estas que lleváis? Ellos le dijeron, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Y continúan diciendo, explicando, dicen, de este Jesús Nazareno, varón justo, profeta de Dios, a quienes los sacerdotes, los principales gobernantes lo entregaron a la muerte. Y ahora ya es el tercer día que él está muerto, está sepultado. Y luego ellos dicen algo, dice, pero nosotros, cuando usted lee el verso 21 de ese capítulo, en el verso 21 dice, pero nosotros pensábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos que él habría de redimir a Israel. Mire, ellos pertenecían a ese pequeño grupo de judíos que habiendo creído en el Señor Jesucristo, depositaron en él la esperanza de que él era verdaderamente el Mesías prometido. Pero ¿qué sucedió ahora? Simplemente al ver que él había muerto, ellos sentían que lo que esperaban de él, lo que habían puesto en él, su esperanza, simplemente se había reducido a la nada, sin saber que la esperanza que ellos tenían estaba frente a sus ojos. Amados hermanos, muchas veces Dios permite también que en la vida cristiana tengamos que pasar situaciones en donde pareciera ser, en situaciones cotidianas, que la esperanza se nos escapó, se nos perdió. ¿Cuántas veces hemos oído la frase de más de alguien que dice, yo perdí ya toda la esperanza? Es que yo ya no tengo esperanza. Mi hijo ya no va a venir al Señor. Es que mi hija ya no hay quien la cambie. O a mi marido nadie lo va a cambiar. O no sé, o a lo mejor en mi trabajo mi jefe no va a cambiar su manera de pensar. O a lo mejor yo ya creo que voy a vivir así toda mi vida, con este problema o con este problema de salud, y pierden la esperanza. Porque no se han acordado de que la esperanza debe ser puesta solamente en el Señor. Cada día, cada momento, nuestra esperanza puesta en Dios. ¿Y cuándo se pierde la esperanza? Cuando muchas veces vemos que lo que deseamos que ocurra no ocurre. Cuando muchas veces se tarda aquel suceso o aquella persona o aquella cosa que deseamos ver. Por eso que el diccionario de la Real Academia Española, cuando define la palabra esperanza, dice claramente que es un estado de ánimo que nos permite percibir como posible aquello que anhelamos. Es decir, es una definición que dice que es un estado de ánimo que nos permite percibir como posible o como probable aquello que deseamos. Por lo tanto, ¿cuándo se pierde la esperanza? Cuando creemos que no es posible, cuando creemos que no es probable lograr lo que deseamos, lo que anhelamos. Hermanos amados, pero la palabra del Señor nos dice acá que debemos tener nuestra esperanza en Él. Porque dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza en Él. Primero quiero hablar de la esperanza en Él en las cosas cotidianas, qué importante. Pablo el apóstol en el capítulo 8 del libro de los Romanos, en el versículo 24, le dice a la iglesia, porque la esperanza que se ve no es esperanza. En otras palabras, si usted está esperando algo que logra ver con sus ojos, eso no es esperanza, usted no tiene esperanza. Usted quizás va a tener un poquito de paciencia para que lo que está viendo ya pueda llegar a sus manos. Pero la esperanza es algo mucho más complejo, porque es aquello que esperamos sin verlo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Verdad? Es aquello que esperamos sin poder verlo. Y Dios muchas veces permite que nosotros en la vida cristiana deseemos algo que no podemos ver. Que aunque mucho lo anhelamos y mucho lo deseamos, aunque extendemos nuestra mirada, no lo podemos ver. Y como no lo vemos, tendemos a perder la esperanza si esa esperanza no está depositada en el Señor. Cuando la esperanza está depositada en otros, claro que la esperanza se va a perder, porque no tiene fundamento. Cuando depositamos la esperanza en el Señor Jesucristo, es construir la casa sobre la roca, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude para que podamos comprender
cuán importante es la esperanza en el Evangelio, en la vida de un cristiano. Un cristiano que no coloca su esperanza en Cristo es equivalente a un cristiano sin fe, es equivalente a un cristiano sin amor. Tan importante es la esperanza, tan importante la esperanza como la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el amor, recuerde que Pablo dice que nada soy si no tengo amor, que aún él, en el mismo capítulo 13 de 1 Corintios, en el versículo 13 usted puede leer, dice, él habla de cuando ya todo cese, cuando todo desaparezca, cuando ya termine todo, dice Pablo, como que él se instala en el momento en que ya todo terminará, y él dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 3 elementos importantes con los cuales podemos argumentar lo que estamos diciendo. Tan importante es la esperanza en el cristiano, la vida del cristiano, tan importante como la fe, tan importante como el amor. Yo podría tener muchas cosas, pero si no tengo amor, ya sabemos, nada soy. Hermanos, sustentémonos en la esperanza que debemos tener en el Señor Jesucristo. ¿Habrá algún problema que quiere resolver y no puede? ¿Habrá alguna petición que está rogando el Señor allí y no aparece? Pareciera imposible, pues la esperanza también tiene mucha relación con el mundo de las probabilidades, porque decíamos que es el estado de percibir como algo posible, como probable aquello que deseamos. Y en el mundo de las probabilidades, desde el punto de vista estadístico, lo matemático dice que las probabilidades van del 0 al 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 significa que no hay probabilidad. Y 1 es que es totalmente probable, que eso va a ocurrir, sí o sí. Pero hay cosas en la vida que no tienen probabilidad 0 ni probabilidad 1. Tienen probabilidad de 0,5. Es decir, entre el 0 y el 1. Por ejemplo, tiramos una moneda y la tomamos en nuestras manos, puede caer cara o puede caer sello. Es decir, ahí hay solamente 2 probabilidades y la probabilidad es 0,5. Es igual para las dos. Es igual de probable que caiga cara o igual de probable que caiga sello. ¿Se imagina usted que usted va al hospital a hacerse un diagnóstico médico y el médico le va a hacer el diagnóstico a usted con una moneda y le dijera a usted de que, bueno, si cae cara es porque usted tiene una enfermedad grave, si cae sello usted tiene una enfermedad suave, no se preocupe. Así que hagamos el diagnóstico, tira la moneda y le cae cara. ¿Usted le creería? En el mundo de las probabilidades, cuando una cosa tiene la probabilidad de 0,5, como lo de la moneda, no podemos creerlo, ¿verdad? No lo podemos creer, da inseguridad. Usted no puede creerle a un médico que haga un diagnóstico con un cara sello, ¿verdad? Y eso, hermanos amados, es lo que sucede en los que pierden la esperanza. Viven en un mundo donde las probabilidades son del 0,5 hacia abajo, o sea, hacia 0 posibilidades. Pero en el mundo del Evangelio, el Señor Jesucristo nos invita a vivir en el mundo de las altísimas probabilidades, porque es altamente probable que aunque tengamos un mar enfrente de nosotros como Israel, si Dios quiere abrir ese mar, Dios lo va a hacer. Aunque para el mundo la probabilidad sea 0, pero para Dios siempre la probabilidad va a ser 1. Es decir, la probabilidad va a ser completa, la probabilidad va a ser total. Con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tiene alguna cosa improbable que a lo mejor desea, necesite? Claro que Dios no nos va a dar aquellas cosas que queramos nada más porque las queramos. Simplemente entendamos que Dios nos va a dar o conceder aquello que sea importante, aquello que esté en su santa voluntad, aquello que sea importante para el propósito que Dios nos ha dado a nosotros. Si yo quiero ser millonario y yo le pido a Dios con fe, digo yo con fe, que yo quiero ser millonario, que me dé pronto eso, no quiero recibirlo cuando sea un anciano, quiero recibirlo ahora para poder disfrutarlo. Si eso no es relevante para mi vida espiritual, Dios no lo va a hacer, porque Dios no está buscando cómo de alguna manera simplemente agradarnos a nosotros, sino más bien la fe no es para agradarnos a nosotros, sino que la fe es para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, qué importante entonces es la esperanza, así como la fe y como el amor. Qué importante es la esperanza. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, y usted recuerda a María y a Marta, ellos mandan a buscar al Señor, Señor, ven pronto, porque mi hermano se ha enfermado, Lázaro estaba enfermo. Lázaro se agravó, y no solo se agravó, sino que también se murió. Y cuando se murió, recién apareció el Señor.
Parece que llegó tarde el Señor, ¿verdad? Pero eso tenía un propósito. ¿Qué estaba probando el Señor? La esperanza. ¿Qué tanta esperanza tenía María? ¿Qué tanta esperanza tenía Marta de que llegara el Maestro a su casa luego de haberle llamado? ¿Cuántas veces nosotros llamamos al cielo, también al reino de los cielos? Pareciera ser que la llamada no la contestara nadie. O pareciera ser que nos dejaron ahí en espera, como que nos respondieron y ahí está, la musiquita está sonando, como cuando llamamos a una empresa. Pero fíjese que Dios siempre responderá. El Señor Jesucristo se puso frente a la tumba, lloró y luego dio la orden a ese cuerpo que llevaba 4 días sepultado. 4 días. Es día, dice la palabra del Señor. Y dio la orden para que saliera y salió. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo las probabilidades son 1. Cuando es la voluntad del Señor, lo improbable se hace probable. Todo está en las manos del Señor. Pero nosotros no tenemos que perder la esperanza. Dice que en una ocasión el Señor Jesucristo en el Evangelio les habló sobre el juez justo. ¿Se acuerda usted de la parábola del juez justo? Había una viuda que todos los días iba donde él a tratar de convencerlo para que le hiciera justicia sobre una situación determinada. Lucas 18. Y el juez injusto, siendo un hombre que no creía en nada, un hombre que era malo, sin embargo, al ver la insistencia de esta mujer tenía esperanza en él, dijo, voy a resolverle su problema. Y lo hizo. Y luego que le resolvió el problema, luego que lo hizo, dice el Señor Jesucristo le preguntó a los que habían oído la parábola, le dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es decir, en otras palabras, si ese juez injusto pudo ser capaz de hacer justicia a esa mujer viuda, ¿acaso no lo hará Dios con sus escogidos que claman de día y de noche? Hermanos, ¿no lo hará Dios? ¿No hará justicia Dios a su pueblo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se tardará? Él le pregunta a los que estaban ahí, ¿se tardará en responderles? ¿Ah? Qué importante es reconocer que muchas veces, claro, por cierto, pareciera que se tardara el Señor, pero Él dice, os digo que Él pronto os hará justicia. Eso es lo que le dice el Señor a los que habían oído esa parábola. Y yo me pregunto, ¿y nosotros no será que necesitamos también? Pero luego que el Señor le habló esa parábola, Él lo saca de lo cotidiano, de esta esperanza que tenemos en las cosas de la vida cotidiana, y lo lleva a la esperanza de la cual Juan el apóstol nos habla en el versículo 3. Y luego que le habló de la parábola del juez injusto, les dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga, le dice, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí les está hablando del advenimiento para sacarlos de la idea cotidiana de resolver los problemas con esperanza, con fe, y ahora entender de que todas esas cosas cotidianas lo único que hacen es enseñarnos a creer que en el Señor todo es probable, todo es posible, pero que hay una esperanza que es la más importante de todas, que es esa esperanza que debemos tener puesta, clavada en la meta de que un día Cristo el Señor vendrá a buscar su iglesia. Ese es el llamado del Señor, ese es el llamado que hacía Juan, de que entendamos de que la esperanza debe estar puesta para que podamos entender de que un día Cristo el Señor vendrá por nosotros. Cuando muchas veces esperamos, por ejemplo, un autobús o un tren o un avión, llega la hora y no llega, ¿qué hace usted? Se molesta, se siente mal. Y muchas veces, ¿qué quiere hacer? Quiere poner un reclamo. ¿Dónde está la papeleta del reclamo? Quiero mandarlo por mi móvil, ¿verdad? Un reclamo. ¿Podremos reclamarle al Señor algo que se tarda probablemente? El Salmo 37 dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Qué importante es la espera, pero con esta actitud de esperanza, en donde entendamos de que el Señor, aunque se retrase un poquito lo que esperamos, pero que entendamos que la probabilidad es total. Y en el ámbito del advenimiento del Señor, en la promesa que el Señor nos ha dado de que Él pronto vendrá, os digo que pronto vendrá. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Él pronto vendrá. ¿Qué más da? Un par de días más, un par de meses, un par de años más. ¿Qué importa si para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años? El reloj del Señor, el reloj de Dios no es como mi reloj. Entonces, esta esperanza debe ser certera. Esta esperanza debe ser una esperanza llena de fe. Cristo pronto vendrá. Y por eso es que en este llamado, es que el versículo que hemos leído dice así para terminar. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
Luego añade Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, los que tienen la esperanza puesta en Él, en el advenimiento del Señor, se purifican a sí mismos. ¿Qué significa purificarnos a nosotros mismos? Nosotros decimos muchas veces, no, el Señor me va a purificar, el Señor me va a limpiar. Claro, el Señor a través de las pruebas de la vida, a través de distintas situaciones, incluso a través de su palabra, dice, somos limpios. Dice la palabra del Señor que la sangre de su Hijo amado Jesucristo lava y limpia al pecador que se arrepiente por la fe. Toda esa es obra de Dios en nosotros. Pero también aquí vemos de que nosotros tenemos un rol activo en nuestra purificación. Todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Yo debo también purificarme a mí mismo, limpiándome de aquellas cosas que me estorban delante de la presencia del Señor. ¿Habrá alguna cosa que probablemente no es agradable para Dios y que yo la he acogido en mi vida? A lo mejor el mal humor, el mal genio, el mal carácter, a lo mejor algún pecado, a lo mejor algo que estoy haciendo delante de Dios que no es adecuado. Dios pues me recuerda que yo debo purificarme a mí mismo de estas cosas. Qué importante entonces, cuando una iglesia se empieza a ensuciar, cuando una iglesia empieza a perder la santidad, cuando una iglesia empieza a perder entonces ese estado de purificación, es porque ha dejado de seguir manteniendo su esperanza en el Señor. La iglesia que espera en Cristo, la iglesia que tiene puesta su esperanza en el Maestro, es una iglesia que se mantiene purificándose, limpiándose cada día, como dice Pablo, de todo peso de pecado. Hermanos queridos, San Mateo 25. Habían 10 vírgenes, dice el Señor, que estaban esperando al esposo. Luego la palabra del Señor dice que, y tardándose el esposo, dice, vino sueño sobre todas ellas, todas cabecearon y se durmieron, todas, las prudentes y también las insensatas. Luego alguien por allí dice, viene el esposo, salid a recibirle. Inmediatamente las imprudentes se dieron cuenta que le faltaba aceite y le rogaron a las sabias, a las prudentes, que les dieran de su aceite. Pero las prudentes, como eran prudentes y sabias, le dijeron, no podemos daros. Id a los que venden allá en el mercado y comprad aceite para que no falte a ustedes ni a nosotras. Bueno, pero mientras las insensatas iban a comprar el aceite, la palabra del Señor dice de que el esposo entró a la boda y se cerró la puerta. Amados en el Señor, esa parábola nos recuerda de que estamos en este periodo de espera, tal como las 10 vírgenes, pero Dios nos ayude a ser como esas vírgenes prudentes, que tenían la esperanza puesta en que el esposo habría de llegar y habría de tocar la puerta, y que se prepararon a tal nivel de que incluso entendían de que no solamente tenían que tener una lámpara y encendida, sino que también tenían que tener aceite de sobra por si es que había un momento de espera un poco más extenso de lo que ellas pensaban. Ellas eran mujeres de esperanza, sabían esperar y entendían que para la espera era importante tener aceite. Muchas veces la escasez del aceite no nos permite tener la espera adecuada en el Señor. Hermanos amados, hermanos queridos, el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones para que entendamos de que debemos mantener esta esperanza en el Señor y que así como nos decía el Señor que Él nos amaba porque éramos sus hijos, así también entendamos que ahora es nuestro deber como hijos de Dios entender que seremos algo mucho más grande de lo que somos hoy y le veremos a Él tal como Él es. Pero esto es para aquellos que perseverando en Él se purifican a sí mismos. Hermano amado, purifiquémonos en el Señor, limpiémonos en el Señor y un día veremos la gloria del Señor. Y en la vida cotidiana, si hay algo en lo cual estamos perdiendo la esperanza porque creemos que la probabilidad es cero o que la probabilidad es como lanzar la moneda, ¿verdad? Y es muy baja, entendamos que en Cristo el Señor lo improbable se puede hacer probable. Solamente creamos de todo corazón en el Señor y si creemos con fe, dice que para aquel que cree todo es posible. Dios les bendiga y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor amado, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta hora.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en ti. En ninguna organización, en ningún hombre, en ninguna persona, en ningún ser humano debe estar puesta nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Ayúdanos a esperar solamente en ti. Te lo rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé una preciosa semana y yo les espero en nuestro próximo devocional. Un abrazo. Dios les bendiga.